Decía que la idea había sido hoy tener los capítulos 7 y 8, pero la magnitud de este capítulo 7, todo el Apocalipsis en realidad es algo, es algo maravilloso que Dios nos ha dado como mensaje, pero a medida que uno va ingresando en los capítulos, va encontrando la magnitud. Confieso que en principio, y es una confesión, cuando terminamos el capítulo 6, que fue muy importante, la apertura de los sellos, y yo vi el capítulo 7, dije, bueno, el capítulo 7 nos va a llevar poco tiempo. Así que capaz que hacemos el 7 y el 8. Pero cuando uno entró a profundizar en el capítulo 7, vamos a encontrar cosas sumamente interesantes, pero sumamente interesantes. En principio les digo que como todas las cosas de este libro de carácter simbólico, hay muchas interpretaciones. Y a mí me gustaría que en el día de hoy, aquellos que lo han leído y aquellos que saquen las conclusiones de lo que vamos a decir, podamos intercambiar después la idea de cómo percibimos entonces el mensaje. Yo traje para el estudio, además, dos versiones de estudiosos, de pastores que han estudiado el tema, que si bien tienen perfiles diferentes, confluyen finalmente y tienen casi el mismo resultado. Hay muchas más. Podríamos estar horas y horas viendo las distintas visiones que se dan, los distintos pensamientos. Nosotros estamos adoptando, obviamente, un perfil, pero somos respetuosos de todas las opiniones que tengan todos los pastores, siempre dentro de la sana doctrina. Primeramente, vamos a leer el capítulo 7 hasta el versículo 8, del versículo 1 hasta el versículo 8. Primeramente lo vamos a hacer así. Yo les pido en este capítulo muy importante que ustedes visualicen cada afirmación que se hace. Y cuando estudiemos los distintos perfiles o las distintas maneras de interpretar el tema, anoten coincidencias o no coincidencias que puedan tener, para poder después sacar alguna conclusión. Yo traje dos, reitero, nada más, porque si no, primero por razones de tiempo, segundo para no entrar a confundirnos. Por supuesto que hay interpretaciones de las sectas y esas, estamos hablando de interpretaciones en la órbita de la Iglesia de Cristo. Le voy a pedir a la hermana Uda que nos lea entonces los primeros 8 versículos del capítulo 7. Los primeros 8 versículos del capítulo 7 de Apocalipsis. Adelante, hermana. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad,
12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Amén. Amén. Gracias, hermana. Como ustedes ven, Apocalipsis nos está hablando de 144.000 sellados. El primer grupo en el capítulo 7 describe a los sellados en sus frentes por un ángel que tenía el sello del Dios vivo. Pero nosotros vamos a tener que realizar este estudio paralelamente con el capítulo 14 de Apocalipsis, que nos habla de otro grupo de 144.000 que tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente, lo que podríamos denominar como que ya tienen el sello. Y entonces ahí se nos hace una pregunta inevitable, si serán los mismos los dos grupos, o se trata de dos grupos distintos, en distintas épocas, son solo de Israel, judíos o también gentiles. ¿Es el sello del Dios vivo la mente de Cristo y el Espíritu Santo? Recordemos un dato relevante, hermanos, que los judíos son los hijos de Judá, así como Manasés simboliza a los gentiles, ya que él fue el hijo de José en Egipto, que simboliza un hijo del mundo, hijo de Asenat, su madre, la esposa egipcia de José. Asenat, pues, simboliza la mitad del alma y mente del mundo de José y la educación del mundo que recibe Manasés, no de Jacob, aunque por ser nieto de él, hereda bendición anterior de las tribus y les da una parte en Israel. No obstante, hoy Israel está habitada por los judíos que representan a las 12 tribus de Israel. Y cuando se habla de judíos se usa para todo Israel. Tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Es muy importante. Esta es de manera tan relevante la tribu de la que vino el Mesías, Jesucristo, el que tiene que recibir como nación según la profecía. Dice allí la lectura: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y escuche este momento, este verbo que es muy importante que le presten atención y lo anoten. Versículo 4, dice: y oí, presten atención, versículo 4, capítulo 7, y oí el número de los sellados. 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Es muy importante que se recuerde eso, el versículo 4. Y oí, ahí Juan oyó de los 144.000 sellados. Obviamente que ya vamos a ir nuevamente a ese verbo y a ese momento,
pero no hacer daño a la tierra hasta que sean sellados nos transporta a un tiempo anterior al fin, obviamente, cuando la tierra y el mar van a sufrir daño por los 4 ángeles. El sello es necesario para que no sean destruidos. Del mismo modo que lo fueron en Egipto, cuando la plaga de los primogénitos, ¿se acuerdan? Una marca salvó a los primogénitos en Egipto. Si entonces hizo falta la sangre del Cordero de la Pascua, recordemos que esa era la sangre y esa era la señal, ahora también, pero esta vez la sangre es del Cordero Eterno, el Hijo de Dios. La fe en la sangre de Jesús para la redención de las almas. Este es el sello del nuevo nacimiento del Espíritu Santo que nos da la fe en Cristo. Esto es lo que reciben los 144.000 de las 12 tribus del primer grupo, según la primera teoría que vamos a ver. 12.000 de cada tribu. Son 12 tribus y la cifra 1000 representa la multitud de la generación. Es el número supremo, la plenitud es el número 1000. Estamos hablando siempre que esto es simbolismo, ¿no? Ya veremos que el número 144.000 es un simbolismo también, pero ya lo veremos. De aquí que, hoy nosotros podemos decir ya, afirmando algo que vamos a estudiar en el transcurso de esta clase, que somos descendientes espiritual por la fe, de lo que prometió Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel, que es la verdadera descendencia y no de la carne. Ya lo veremos eso. Esto es para cumplir la profecía de Malaquías, cuando habla de que el corazón de los padres se volverá a los hijos y el de los hijos a los padres. Los padres son los patriarcas y los hijos de la descendencia de la fe serán los hijos. Hoy todo el que ama a Dios y tiene su espíritu y la mente en Cristo está definido en ese grupo. Este grupo simbólico de las 12 tribus se nos presenta previo a una situación que bien parece ser apocalíptica, en el sentido más usado. Ustedes saben, el fin de los tiempos. Si estos son judíos, han de ser de ese último tiempo. Y ya veremos los que marcan esta posición. Pero vayamos, si les parece bien, a continuar con la lectura para después hacer el paralelismo con el capítulo 14. Dice, en el capítulo, estamos hablando del capítulo 7. Vayamos al capítulo 14, ¿les parece bien? Vayamos al capítulo 14 para hacer el paralelismo ya, para no perdernos. Voy al capítulo 14. Dice en el capítulo 14, y presten atención al verbo. Hoy les dije, oí, dijo Juan. ¿Qué dice en el capítulo 14? Después miré. Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Me detengo. En el capítulo 7, Juan dice, oí. Y desarrolla que oyó que habían 144.000 que eran de las tribus
de Israel. Pero en el capítulo 14 dice, después miré y vio que habían 144.000. Pero vamos a ver que estos 144.000 no especifica que son de las tribus de Israel, sino que son de todas las naciones. Ya generaliza esos 144.000. Es muy importante ir reteniendo todo esto. Dice que además estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. Voy a pedir al hermano Elkin que continúe con este capítulo 14 a partir de los versículos 13 hasta el 17. Hermano Mario, el hermano Elkin está en la farmacia. Bueno. Es un mensaje ahí que estaba con la cámara apagada. Bueno, entonces, Ildefonso, ya que tengo allí, está con el micrófono, capítulo 14 del 13 al 17. Amén. 13 al 17 del 14 ya. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Hasta el 17? Sí, hasta el 17. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Muy bien. Realmente este capítulo 14 nos marca a estos 144.000. También sellados, y continúa con la multitud vestida de ropa de blancas. La interpretación podría ser que se salvan 144.000, que son todos los que se salvan de Israel en el Antiguo Testamento. Esa es una interpretación que hay. Pero esa interpretación literal dejaría fuera, por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los demás antecesores, porque no eran de ninguna tribu. Y además las tribus que aquí se mencionan no son los 12 hijos de Jacob, pues Manasés no es hijo de Jacob. Una tribu, y sin embargo, aparece. Y nadie de Dan se salvaría, como el caso de Sansón, el nazareo. Recordemos que Manasés es el hijo de José de Egipto, dijimos, en Egipto con la esposa egipcia, lo cual hemos visto cuando comenzábamos, y representa a los hijos de Dios que nacen en Egipto. El sistema del mundo, los gentiles que son las naciones que no son de Israel, la multitud de las naciones que no son herederos de Israel por la carne, sino que representa la descendencia de las demás naciones. El otro hijo de José en Egipto es Efraín,
y aunque también recibió tierra, no se encuentra en este grupo. Esto es porque sus dos hijos representan las dos opciones que tienen una persona en cuanto a su actitud ante Dios, la de creer y obedecer o la de rebelarse. Es pues Dan a Israel lo que Efraín a los gentiles. La gran multitud, que nadie puede contar, podría decir que son los gentiles que se salvan. Esa es parte de esta teoría. En realidad vuelven a representar a todos los que son salvos, es decir, a los que han sido redimidos de Dios. Por supuesto, por la fe en el sacrificio de su Hijo, quien anunció en el Seol su victoria sobre el pecado y la muerte. La procedencia puede ser de judíos, de gentiles. El texto dice que son de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas. Si vamos nuevamente, me parece bien, al capítulo 7, vamos a ver, a partir del versículo 9, capítulo 7, estas afirmaciones. Por eso es muy importante leer todo el capítulo 7 y hacer el paralelismo con el capítulo 14. Le voy a pedir a un hermano o hermana que me lea el capítulo 7 del versículo 9 al 17 también. Versículo 9 al 17 del capítulo 7. Amén. Amén. Por acá el hermano Héctor. Adelante. 7, Apocalipsis 7, del 9 al 17. Amén. Dice, una gran multitud de todas las naciones. Tengo ese título. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas y en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Bueno, vieron en el mismo capítulo 7, Juan habla también de oí y miré. Esto es muy importante y muy trascendente, porque nos está marcando cómo se va dando el proceso de lo que Jesús le está mostrando en imágenes. El Cordero estaba de pie allí sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el sello, o sea, el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Por supuesto que esto es simbólico. Nosotros, los que estamos en Cristo, también lo tenemos. Como los
enemigos tienen el 666, que es simbólico. El número 6 representa lo que nunca va a ser pleno, 777. Bueno, eran redimidos, dice en esa parte, de entre la tierra. Y tenemos que pensar que en estos tiempos finales, esa multitud que no se puede contar es de millones. El 144.000 es un número simbólico que representa, ya veremos, algo que después analizaremos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del Cordero. Hay un dato que aporta luz ante la pregunta si son los mismos los dos grupos o son distintos. Es que el segundo grupo de 144.000 de Apocalipsis 14 nos revela que tiene el nombre del Cordero, además del Padre escrito en la frente. Si bien los cristianos gentiles del Nuevo Testamento tenemos la mente de Cristo, con la fe en Jesús, simbolizada por la frente donde está escrito, su nombre, esto es, que ya le conocen, que tienen la mente de Cristo como primicias, bien pueden ser un grupo formado por cristianos de todas las naciones y también por judíos reconvertidos en los últimos tiempos. Esta es una teoría que se está dando. Este punto conviene recordar la profecía sobre la restauración de Israel, de los judíos en cuanto a recibir a Jesús, el Mesías, que no recibieron como nación. Esto nos llevaría a un grupo de judíos del último tiempo, que aunque ya están entre nosotros, no han sido aún llamados como tales. Algunos los llaman mesiánicos, hay algunos. Este segundo grupo, distinto para algunos al capítulo 7, es el resultado de multiplicar a judíos y gentiles bajo la unción de Jesucristo. Aunque la puerta es Cristo, estas 12 puertas, con los nombres de las 12 tribus y con los nombres de los 12 profetas, estarán en la Nueva Jerusalén. Ya lo habíamos visto, esto se acuerdan, ya lo habíamos visto, pero acá afirma la confluencia de las tribus con los profetas. Con la Nueva Jerusalén en mente, podemos aportar también una simbología en todo esto que es muy simbólico, de riqueza interpretativa y espiritual, ya que la ciudad tiene 3 medidas y está establecida en cuadro, la Nueva Jerusalén. Ahí tenemos una recreación de la presencia de la multitud, en esta imagen que estoy acá, que están ustedes viendo. Es una recreación, por supuesto. Y estábamos hablando de que la longitud, la altura y la anchura de cada una de estas mediciones de la Nueva Jerusalén tiene la conformación de 12.000 estadios. La longitud representa el camino recorrido del pueblo de Dios durante la historia. Esto es todo lo que se ha recorrido desde el primer creyente hasta el último. La anchura representa todas las naciones que han creído, todas las almas. La altura representa la conexión con Dios de todos los que han sido y somos y serán pueblos de Dios durante toda la historia por la oración. Esas son las medidas de la Nueva Jerusalén, 12.000. Esta preciosa simbología nos revela que la Nueva Jerusalén está construida sobre el Evangelio,
que da acceso por limpiarnos de pecado con la sangre del Cordero, para entrar por las 12 puertas. 3 a cada orientación, por donde entrarán todas las naciones. El muro tiene 144 codos. Fíjense cómo se dan los números. La Nueva Jerusalén, dice el ángel a Juan, es la desposada. Sabemos que nuestra alma y todo el Israel de Dios, la iglesia juntos, somos la desposada, es decir, la Nueva Jerusalén. Si nosotros somos la desposada, la esposa del Hijo de Dios, y vendremos desde el cielo con Él, en ella no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, y esto también simboliza nuestra alma como templo de Dios. Los segundos 144.000 son aquellos que aprenden el significado que viene del cielo, de los que cantan un cántico nuevo, como el de Abraham, no siguiendo a hombres ni a sus tradiciones, sino siguiendo a Dios y yendo con el Cordero por donde quiera que va, compartiendo el Evangelio por el amor al prójimo. Depende de cada uno que haya sido llamado a seguir el camino de Cristo y entrar por la puerta estrecha para ser el pueblo de Dios. Dice Apocalipsis 14 que estos son vírgenes, porque no se contaminaron con mujeres. Esto es un simbolismo también. Cuando uno nace de nuevo, nueva criatura es, y por lo tanto virgen, al entregarse a Cristo. La vida espiritual falsa, anterior, desaparece y nos convertimos en vírgenes, esposas de Cristo, simbolizadas en la parábola de las 10 vírgenes. Ahora bien, sírvanos la parábola para hacer de las 5 prudentes que tenían aceite en sus lámparas sus almas, por su sacerdocio y por predicación y servicio del alma de Dios y de los hermanos. Esta virginidad que habla Juan en capítulo 14 representa la pureza espiritual del alma. Ese es el simbolismo. Y significa que cuando recibimos a Mesías nos hemos entregado completamente, y como nunca antes, ni por persona ni por religión. Si la virginidad fuese literal, como algunos pronuncian, Pedro, columna de la iglesia, no sería contado. Pues conocemos sobre su suegra en el Evangelio. En otros textos podemos ver cómo se nos compara a una virgen preparada para el Señor. Ahí está Mateo 25.1, también está Corintios 11.2. Las primicias, como se denomina el segundo grupo del capítulo 14, significa espiritualmente lo mismo que la virginidad del alma que hemos visto antes. Los primeros frutos son en realidad la simiente de la fe de toda la multitud incontable de todas las naciones. 12.000 por 12, 144.000. Espiritualmente, pues, viene a multiplicar las 12 tribus de Israel por los 12 apóstoles. La confirmación que en estas 2 dinastías se encuentra el linaje escogido del pueblo de Dios. Hemos visto, pues, que la nación de Israel literal era sellada con la fe en Jesucristo para entrar a formar parte de la multitud incontable de vestidos con ropas blancas y con palmas en la mano, que simboliza a los que decía, bendito el que viene en nombre del Señor. Porque ellos no lo recibieron entonces con palmas en las manos, pero el último tiempo lo reciben como nación. Del mismo modo que los gentiles somos hechos parte de Israel literal por la tribu de Manasés, el hijo de José de Egipto, como decía, que simboliza allí la obediencia en el Dios de su padre, el Dios de Abraham. Bueno, no me voy a referirme a las sectas que
que creen que sus 12 tribus son representantes de sus iglesias, de sus congregaciones, ¿no? Pero son sectas. Como vemos, esta teoría que manejé es una de las teorías que, bueno, si uno lo puede analizar, hay coincidencias y hay cosas que tenemos que también estudiar. Voy a ir ahora a otra teoría que maneja el pastor Graham, británico, Wilhelm Graham, que tiene algunos perfiles parecidos a esto. Yo les voy a pedir que presten un poco atención. Puede ser que todos estos temas sean muy confusos con los números, con los porcentajes, pero vamos a llegar a una conclusión que creo que es la más importante. El capítulo 7 y el capítulo 14 es lo que estábamos analizando. 144.000, según esta teoría, son un símbolo de todos los redimidos de todos los tiempos por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la conclusión de esta postura. Decíamos que en el capítulo 14 son sellados en la frente, sellados en Cristo, entre todos los de la tierra que se han convertido. En ese lugar, según esta teoría, estamos nosotros, los que hemos sido sellados y que somos parte de esa multitud. Porque esta es una visión de futuro que le presenta Jesucristo a Juan. Ahí tenemos que estar nosotros. Los chilenos, los colombianos, los uruguayos, los españoles, los judíos que aceptaron a Cristo. Esta es parte de esta teoría. Pero, vuelvo a insistir, hay que leer Apocalipsis 7 y 14 juntos, porque nos da la visión. Por ejemplo, vamos a ver que lo que yo les hacía hoy anotar, que era lo que oía Juan, y después lo que veía Juan. Hay un paralelismo acá también. Porque el Apocalipsis, si bien lo estudiamos por capítulos, es un todo. Es una serie de escenas que le va presentando Jesucristo a Juan. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 5, que lo hicimos un poco anterior? El anterior fue el 6, el anterior fue el 5. Y si vamos al capítulo 5, y le voy a pedir a Salomé que me lea el versículo 5 y el versículo 6. Amén. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Léame el 5, por favor, también. ¿El 5 igual? Ya. 5. ¿Ah? Ahí está. El 5. El 5, por favor. Ya. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bueno, recuerdan ese pasaje. ¿Qué dice ahí? Fíjense en ustedes. Clarísimo. Juan estaba llorando y uno de los ancianos le dice: no llores. Le dijo: no llores. Ahí está el león de Judá.
le dijo. Y después Juan miró y ¿qué vio? Y vio. Y vio el cordero. Mm. ¿Y quiénes son el león y el cordero? Es Cristo. Jesús. O sea que una cosa oyó y otra cosa vio. Mm. Y lo mismo pasa en el capítulo 7. Una cosa oí y otra cosa miré. Esto es muy importante porque es, digamos, la literatura simbólica de este libro que es Apocalipsis. Todo simbólico. Jesucristo no es un león. Sí. Jesucristo no es un cordero, es un simbolismo. Inclusive, muchas veces decimos, Jesús es la vid, es la puerta, es el pan. Ujú. Pero son simbolismos. Esto tenemos que entenderlo, simbolismo. Inclusive Jesús, en ese momento que vamos a vivir, no va a ser el Jesús en la cruz. Tendremos mucha referencia de Jesús resucitado. Bueno, aquí vemos entonces las visiones que se dan para que estos dos grupos, del 7 y del 14, vamos viendo que van confluyendo. Este grupo son, capítulo 14, son de todas las naciones. Fíjense ustedes esta pregunta que es muy importante. Miren el comienzo del capítulo 7. ¿Lo tienen? Capítulo 7, versículo 1. Lo tienen, lo visualizan. Pero les voy a proponer que miren un poquito más arriba del capítulo, donde comienza el capítulo 7, y vean el versículo 17 del capítulo 6. Léamelo, Salomé, si lo tiene por ahí. XVII. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? La ira es la ira del Cordero. Dice, el gran día ha llegado. ¿Y quién se podrá sostener? En pie. Los que están sellados. Esta es una indicación muy importante para tenerlo en cuenta. La ira de Cristo, que tanto a veces se teme, debe ser temida por los enemigos de Cristo, no por los que hemos sido sellados, que somos los que nos vamos a sostener. Y aquí, en esa pregunta del capítulo 6, viene toda la respuesta en el capítulo 7. Por eso es muy importante estudiar este capítulo y por eso le he destinado más tiempo y por eso le estoy dando las dos visiones. Claro, por supuesto que la ira de Cristo no es lo mismo que la ira de las naciones y la ira del dragón, que son otras iras, que sí las vamos a tener que soportar. Pero la ira de Cristo, que es la más tremenda, ahí estamos sellados y estamos protegidos y estamos guardados. Siguiendo esta posición, vamos a ver otra versión también de por qué se sostiene de que los 144.000 y la multitud
es la misma confluencia donde estamos los gentiles y los convertidos de Israel. El número 144.000, le habíamos dicho, es un número simbólico. El capítulo 7 es la descripción, como decíamos, de todos los espíritus glorificados, sean judíos o sean gentiles. Son el pueblo de Cristo, somos el pueblo de Cristo. Ahí estamos nosotros. Todos los santos de la tierra de todos los tiempos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Allí estamos. Les está mostrando el Señor a la multitud. Y ahí estamos nosotros. Usted me va a decir, ¿cómo? Si estamos acá. No, pero le está mostrando y profetizando el futuro, Juan. A partir de Abel, en adelante, todos los que aceptaron a Cristo, gentiles, judíos, lo que sea, es la gran multitud. En esa imagen que tengo detrás, supuestamente es simbólica también, ahí estaremos nosotros, adorándolo. El verdadero Israel nunca ha sido la nación étnica. Según Juan, es el pueblo de Cristo. Jesucristo es el verdadero Israel. Y los que están en Cristo, por la fe. Según Pablo, yo le voy a pedir a la hermana Ana María que me lea Romanos 9, versículo 6. Romanos 9, versículo 6. ¿Qué dice Pablo de esto? Juan dice cuál es el verdadero Israel. ¿Qué dice Pablo? Romanos 9, versículo 6. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto lo dice Pablo, que confirma lo de Juan. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y también decimos que hay muchos que no descienden de Israel étnicamente, muchos son israelitas. Por ejemplo, le voy a dar un caso. Ismael no es israelita. Es el bastión de los musulmanes. Esaú. Los verdaderos israelitas son los que tienen fe en Cristo. Y voy a leer, me voy a permitir leerlo yo para que lo busquen también. Busquen Gálatas. Gálatas. Es muy importante esto. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 3. Atención, Gálatas, capítulo 3. Es muy importante este versículo que vamos a leer. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 7. Gálatas 3, versículo 7. Dice, voy a leer del 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Clarísimo. Somos hijos de Abraham, somos israelitas por fe. Gálatas. Mario, sí. El 8, habría que leer el 8 también de pronto porque... Sí, y el 26 también. Vamos a leer el 8. El 8 dice,
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas y benditas todas las naciones. Y leamos también el versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y leamos el 29 también, ya que estamos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Más claro, echarle agua bendita. Clarísimamente, somos israelitas porque Jesús es Israel y porque nosotros hemos nacido por la fe, hemos nacido nuevamente por la fe en Cristo. Acá, entonces, esta comprobación de esta teoría creo que marca exactamente y clarifica que los 144.000 sellados es el pueblo de Dios, la multitud. Lo oyó y lo vio, como cuando oyó que estaba el león y vio que era el cordero. Pastor, una consulta, disculpe Sí. que me tome clase. Mire, eso quiere decir entonces, más allá de todo lo que pueda ser un número, los 144.000 podría ser, si bien es cierto, ya lo dijo, pero para rectificar, podría ser un número netamente simbólico. Exactamente, es un número No simbólico. es, por ejemplo, porque si yo les digo de antemano, mi hijo es testigo de Jehová. Amén. Y como testigo de Jehová, ellos piensan que los 144.000 son exactamente 144.000, ¿cierto? Ustedes ya lo saben. Entonces siempre existe esa discusión porque, y siempre he dicho yo, entonces es como jugar una lotería porque hay millones o más de 144.000 testigos de Jehová en el mundo. Entonces yo le digo a él, si es así, entonces van a tener que jugar una lotería a ver si caen dentro de los 144.000. Entonces, ya despejada la duda, es un número simbólico. No, y le cuento, hermano, que si fuera literal, la afirmación, tendrían que ser 144.000 judíos. Y yo no sé si hay testigos de Jehová judíos 144.000 sellados por Cristo. Amén. La veo complicada. Judíos. Y el otro punto, cuando dice, por ejemplo, 144.000, la Biblia siempre habla de miles, y siempre cuando habla de miles significa más allá de mil. Entonces, para mí, cuando dice 144.000, y de acuerdo a lo que estamos estudiando, 144.000, me habla entonces de miles y miles. Claro, porque el 1000 es el número de la plenitud. Amén. Lo máximo. Amén. Lo máximo. Gracias, pastor. Gracias. La verdad que es un tema muy interesante para estudiar. Yo vuelvo a insistir, hay otras interpretaciones. Yo no quiero en el día de hoy entreverar, quería clarificar. A mí personalmente tenía una visión diferente hace un tiempo, ¿no? Pero acá me clarifica. Hay muchos textos al respecto. Pero lo más importante, creo yo, es esa definición final que indica que la multitud que está alabando y adorando al Cordero es los que creen y los que estamos sellados. Bueno, me gustaría alguna duda que puedan tener, conversarla, alguna afirmación, alguna discrepancia que puedan tener con estas dos teorías. La otra teoría, si bien concluye, digamos, casi lo mismo, habla mucho más también de los judíos mesiánicos que
se irán convirtiendo y que podrían ser parte de esos 144.000 también. Pero en fin, los quiero escuchar con mucho gusto, por eso abrimos los micrófonos, y si tienen alguna duda, bueno, podemos ir evacuándola. Yo sé que la parte numerológica, yo quise dar algunos ejemplos, no, tampoco no quise traer todas, porque hay detalles numerológicos coincidentes con esto que podría estar media hora, una hora más dándolos. Bueno, con mucho gusto, hermano, los escucho. Pastor, y eso con referente a lo que dice de vestiduras, que están vestidos de ropas blancas, y quienes son los 12.000 sellados de todas las tribus de Israel, ellos no tienen vestiduras blancas, ni porque sellados están. Por supuesto que estamos hablando, todo esto es un libro simbólico. Las vestiduras blancas significan la pureza. Ah, ya. Obviamente, como decía, se habla que estamos adorando el cordero, no es un cordero, Sí. no es un león. Es decir, tenemos que interpretar este libro como no literal, como simbólico. Creo yo que sí, obviamente, acá nos va a introducir, nos está introduciendo con los sellos y con este estudio de hoy, en lo que va a significar el estudio trascendente de el traslado de la iglesia, el momento ese que nadie conoce, en que pasaremos a estar frente al Cordero, la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, esta teoría que manejé del pastor Willie Graham, él sostiene de que el milenio, famoso milenio, que yo lo interpretaba para después de la venida de Cristo, él sostiene que el milenio es, ya estamos en el milenio, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Cuando habla de milenio, dice no es 1000 años. Y él dice que ya estamos en tribulación y que el milenio ya está. Y que al fin del milenio, cuando esté la segunda venida de Cristo, después de pasar con la eliminación de Satanás, ahí será obviamente la iglesia arrebatada en los cielos junto a Cristo. Pero en fin, son visiones que se están manejando. Hay varias teorías al respecto sobre este tema. Pero por acá hay un... sí, perdón. Adelante. En el capítulo 7, en su versículo 13 y 14, si no me equivoco, sí, dice, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Claro. Obviamente, por la tribulación han pasado muchos cristianos. Los apóstoles, por ejemplo. Y muchos hoy están pasando la gran tribulación. Porque nosotros estamos acá, en esta plataforma, en Uruguay, en Chile, y estamos obviamente cómodamente, hasta podemos saborear un matecito, un cafecito, pero ¿cómo están en Afganistán? ¿Cómo están en Nigeria los cristianos? ¿Cómo están
En Corea los cristianos, Corea del Norte. En persecución. En persecución y muriendo y sufriendo y Padeciendo. padeciendo. Están en tribulación. Y nosotros, en cierta manera, algunos dicen, no, son pequeñas tribulaciones. Mire que son, algunas tribulaciones no son tan pequeñas, algunas llegan hasta la muerte. Si bien tenemos ciertas libertades, por ahora, tenemos que ser conscientes de eso. Bueno, no sé si ustedes coinciden con esta visión de los 144.000. Hay gente que cree que no, que es literal, que los 144.000 son de las tribus étnicas de Israel. Sí, Virginia. Pastor, Sí. ¿me escucha? Sí, perfecto. Con respecto al versículo, yo creo que es muy clara la visión con la que usted nos acercaba esa descripción en el versículo 7, cómo en Gálatas la promesa, que eso también lo dice Pablo en el versículo 15 al 18, y habla de esa promesa que es inmutable. Y eso se refiere a los que realmente aceptaron a Cristo y que es por fe, como en ese tiempo fue contada por justicia y la descendencia de Abraham, o sea, tanto él como su descendencia. En el versículo 15 al 18 dice Pablo, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Muy bien. Qué interesante que es estudiar todo esto, ¿no? Obviamente que el mundo, la gran mayoría está al margen de todo esto. Este libro evidentemente está destinado para el pueblo de Dios. Y tenemos que entenderlo. Si bien hay un sentido simbólico en cada una de las afirmaciones que hemos tenido, hay una coherencia detrás muy importante y trascendente que está indicando el camino nuestro. Y que tenemos que tenerlo en claro. Es una bendición, hermanos, que tenemos. Es un agradecimiento permanente que tenemos que dar a nuestro Dios. No toda la humanidad va a estar allí. No toda la humanidad. Vamos a ser multitudes de todos los tiempos. Pero otros van a estar en el Seol. ¿Ustedes se dan cuenta de la diferencia? Por eso yo decía hoy en el comienzo que tenemos que tener la visión de lo que Cristo padeció por nosotros. Estamos recordando, evocando en este Jueves Santo la crucificación de Jesús.
Sin esa crucificación, nada de esto era posible. Y nosotros no íbamos a estar allí, porque somos pecadores y tenemos la salvación gracias a esa sangre que, como lo hizo el Señor al pueblo judío en Egipto, que con sangre del Cordero hizo que todas las plagas que lanzó, que son algunas muy parecidas a las que van a ver próximamente en la Gran Tribulación, la sangre protegió, la sangre del Cordero. Y a nosotros nos está protegiendo la sangre del Cordero. Por eso la crucificación de Cristo es muy importante tenerla en cuenta en nuestro corazón. Amén. Con la alegría y la celebración que tendremos el día del Señor con su resurrección. Amén. Sin duda, hermanos. Amén. Nosotros, saben muy bien Defols, saben bien ustedes, no programamos para nada esto en este tiempo de la crucificación de Jesús y de todo lo que marca nuestra salvación. Pero la determinación de Dios hizo que hoy estemos estudiando este tema sin proponernos. Amén. Gloria a Dios. No sé si se dan cuenta. Ni yo se me había... Tomé Me gozo. conciencia de que estábamos estudiando estos temas hoy de mañana. Es increíble, pero es así. Ni que lo hubiéramos planeado. A ver, vamos a ver cuándo damos Apocalipsis 7. Vamos a darlo en la Semana Santa, el día jueves. Se dio. Porque Dios lo marcó. Así Yo no es. creo en las casualidades. No existe la casualidad. No existe la casualidad. Entonces, vaya bendición que tenemos. Vaya bendición. Dios no ama. Yo sinceramente, permítame decirles, hermanos, yo ya les dije, he estudiado 3, 4 veces este libro de Apocalipsis. Pero recién en este estudio, no porque lo haya realizado yo, sino porque el Señor me ha llevado a buscar en las profundidades de los estudios sin comprender. Había momentos, ayer o antes de ayer, con Ana María, que hablamos de estas visiones que tienen algunos pastores y en algunas cosas se nos planteaban interrogantes y todavía vaya a saber uno si tenemos el conocimiento pleno, no creo. Nos falta mucho para aprender. Pero nos estamos introduciendo en un estudio profundo del Apocalipsis. Yo vuelvo a insistir, pensé que hoy íbamos a hacer el capítulo 7 y el capítulo 8. Pero este capítulo 7 me dio mucho más de lo que yo pensaba y me llevó a reflexionar cosas que todavía no lo había pensado. Yo sí tenía la visión de que estos 144.000 eran de las tribus judías, étnicas. Pero después, basándonos en la Biblia, en muchas cosas coincido con estas propuestas que están haciendo otros hermanos.